Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Señor ingeniero Mafla, bienvenido, muy buenos días. ¿Qué le parece lo que exige el señor presidente de la República en buena lid? Buenos días. Lamentablemente todas estas argumentaciones no están basadas en razonamientos formales. Se alude a procedimientos matemáticos, estadísticos, pero el discurso es netamente emocional, ¿no? Se acude a la emoción de las personas para tratar de persuadir, para tratar de demostrar en uno u otro sentido. Entonces, decir, por ejemplo, que los exit poll le daban cierto porcentaje, que los resultados lo bajaron, eso constituye un fraude, simplemente no tiene ningún fundamento formal estadístico. El exit poll los es exit un mecanismo bien llevados, bien llevados, porque aquí hay casos en bien donde contratados, inclusive. Bien llevados a cabo y transparentes, porque un exit poll, uno de los elementos importantísimos en todos estos ejercicios estadísticos, sean encuestas preelectorales, exit polls o conteos rápidos, uno de los elementos importantísimos es la generación de números aleatorios. Porque si, por ejemplo, en este caso yo escojo la mayoría de juntas en Manabí, donde un candidato obtuvo un triunfo en una relación 3-1, es obvio que esa muestra no es representativa de todo el país. Esa muestra está sesgada y esos resultados obviamente no van a ser exactos. Pero inclusive si se lleva a cabo de manera exacta, siguiendo los procedimientos estadísticos, matemáticos, el exit poll tiene un margen de error de más o menos 3% aproximadamente, dependiendo del tamaño de la muestra y otros elementos. ¿Qué debió haber hecho el CNE? Debió haber publicado el conteo rápido y que ya estuvo contratado con la Escuela Politécnica Nacional, aclarando. Ya le han pagado incluso. Definitivamente, y está contratado y le están inclusive exigiendo que cumpla el otro 50% del convenio. Para la segunda vuelta, para la segunda vuelta. Inclusive el contrato que es de dominio público está en el sitio web de compras públicas, establecen multas, debía haber entregado a las 7:30 de la noche. Y a partir de las 7:30 y hasta las 8 de la noche corrían. ¿A qué horas se entregarían? Debieron haber entregado antes de las 7:30. Y aquí se procede de una manera que crea desconfianza, porque recién a las 8:30 el presidente del CNE se pronuncia, ¿no?, en el sentido que se pronunció, es decir, que no va a presentar los resultados de este conteo rápido. Yo creo que debió haberse explicado perfectamente, ¿no?, que el margen de error establece que no se puede pronunciar en este momento a un ganador y que debía esperarse necesariamente el conteo oficial del CNE para que la población se calme y no ocurra lo que ocurrió. Lo que sucedió. Lamentablemente el CNE no ha establecido reglas claras para el funcionamiento de estos ejercicios estadísticos. No se estableció que debe presentar la metodología, pero todavía tenemos estas discordancias tremendas. Recordemos en el 2011, más del 10%, ¿no?, de error. Eso es inadmisible, simplemente. Estadísticamente eso no puede darse en un exit poll. Lamentablemente, repito aquí, se usan estas herramientas estadísticas con fines electorales, con fines políticos. Doctor Terán, el señor presidente también manifiesta de que hay infiltrados dentro del Consejo Electoral. ¿Esto no le parece a usted lo más grave de las acusaciones del señor presidente respecto del domingo? Sí, buenos días, Gonzalo, buenos días a los contertulios y buenos días a la gran audiencia. Justamente llama la atención que el presidente utilice el término "se nos infiltraron". ¿Qué es lo que está recabando en esta frase? Está ingenuamente hablando de algo como que es propiedad de él. O sea, está cándidamente reconociendo que el CNE es una especie de propiedad de Alianza País y se nos infiltraron. O un organismo propio de parecido a una que es, indudablemente, lo es, pues no, indudablemente, no hay en ese organismo pues elementos que puedan tener una posición diferente a la oficial. Pues son gentes vinculadas con el régimen y que fueron
pertenecieron es una parte, a Alianza País. Se adueña del es grave, así es, así es. Y pues habla de que se nos infiltraron. Bueno, eso también habría que probarse de alguna forma, porque infiltrar para un fraude de esta naturaleza, este fraude tiene que hacerse en esferas muy superiores de ¿Pero de qué mando. entiende usted hicieron los infiltrados? ¿Qué podían haber hecho? Yo pienso que el fraude parte de la falta de transparencia que ha venido sistemáticamente utilizado el Consejo Nacional Electoral. Y lo que más me llama la atención es el incumplimiento del artículo 127 del Código de la Democracia. El artículo 127 del Código de la Democracia se refiere a el acta de instalación y el escrutinio, que será suscrita por triplicado por todos los vocales de la Junta y por los delegados de los sujetos políticos que quisieran hacerlo. Se refiere a las actas de escrutinios en cada recinto, en cada mesa. Después se dice... ¿Cómo sabe que no han sido utilizados porque de la manera que prescribe? No, aquí se señala 3 utilizaciones de las 3 actas. Y la más importante es la que se refiere al tercer ejemplar de acta. El tercer ejemplar se fijará, dice, en el lugar donde funcionó la Junta receptora del voto para conocimiento público. Esta tercera acta nunca no es existió, la que le eliminaron. No existió, jamás la eliminaron. Sí, y eso ya implica la falta de transparencia. ¿Por qué la eliminaron? Justamente para que nadie conozca cuál fue el resultado final de los escrutinios en cada uno de los recintos. Porque si hubiera transparencia, se publicaba simplemente el acta y cualquier ciudadano con los elementos que hoy se tiene podían ir fotografiando las actas y se sabía exactamente, con transparencia, cuál fue el resultado del escrutinio en un recinto, sin mayor conflicto, sin mayor problema. ¿Por qué eliminaron esa tercera acta? Nunca ha habido una explicación técnica, racional. No creo que haya sido por ahorro de papel, alguna cosa de esas. Pero ahí justamente hay opacidad, falta de transparencia, que debería exigirse de alguna forma que en la futura elección, en la segunda vuelta, sí se dé la publicación de esta acta. Bueno, entonces todos estos aspectos... le otorga transparencia súper importante. Claro, una gran transparencia, porque usted está teniendo la prueba de lo que sucedió en ese recinto electoral. Debería ser una evidencia, ¿no? Pero se ven una serie de inconsistencias que se dan posteriormente. Y ahí pues llama la atención en dónde se produjeron graves inconsistencias, ¿no? Pero está claro el pensamiento del señor presidente. ¿Usted no cree que esté equivocado el jefe de Estado, Omar, desde el lado ciudadano? A ver, Gonzalo, yo creo que hay que, buen día con Mauro y el ingeniero Enrique Mafla, Gonzalo. A ver, partamos de una cosa, o sea, quienes levantaron el argumento del fraude electoral fue la oposición, el mismo día de la elección y varias semanas antes, o sea, seamos claros. El argumento que da el presidente dice, bueno, si ellos hablan de fraude electoral, nosotros tenemos más elementos para hablar del mismo tema. Es decir, tenemos varias mediciones previas que decían que obteníamos más del 40%, tenemos varias actas que han sido impugnadas por Alianza País, las actas de la elección presidencial, alrededor de 2,000 actas. Calificándolas de actas inconsistentes el señor presidente. Lo que el presidente está diciendo claramente es que si alguien podría hablar de un fraude, es Alianza País. Las inconsistencias que se encontraron afectaban la votación de Alianza País. No afectaron significativamente, es decir, no es que variaban el resultado frente al umbral del 40%, que es la discusión, porque la discusión de quién está primero, quién está segundo, nunca hubo discusión. La distancia es bastante amplia como para que no haya esa discusión. Y luego, obviamente, hay estas inconsistencias que fueron presentadas al Consejo Electoral como corresponde, es decir, encontré estas inconsistencias, señores Consejo Electoral, corrijan, recuenten, hagan lo que tengan que hacer, sigan el procedimiento y corrijan este error que se ha cometido. Yo tengo una expertise bastante amplia en el tema de conteos rápidos, o sea, de hecho, ustedes recordarán que mi origen público en el tema electoral es eso, en participación ciudadana. Claro. A ver, los conteos rápidos, como dijo el ingeniero Mafla, son proyecciones estadísticas.
proyecciones estadísticas que, al ser probabilísticas, tienen un margen de error. Es decir, hay la probabilidad de que del resultado tenga algo más o algo menos, por decirlo sencillamente. Es decir, lo que argumenta Juan Pablo Pozo en el contrato con la Politécnica, cabe aclarar, porque yo recuerdo que incluso hablé con usted cuando uno de sus invitados dijo que yo era el contratado del CNE para hacer ese conteo rápido, mi esposa, cosas por el estilo, que era parte de este encuadre de fraude electoral que iban generando. Se han turnado en el Consejo de Participación Ciudadana. En absoluto, mi esposa no tiene nunca nada que ver en el Consejo de Participación Ciudadana, Gonzalo. O sea, ¿no? Se da cuenta cómo es la especulación. No. Es el nivel de especulación a la N. Mi mujer nunca ha estado en ningún consejo de nada. El otro día también ya me esclareció, pero yo tengo otros motivos. Siga usted. Gonzalo, si es que usted tiene alguna información, por favor, luego la diga, porque... Cuando esté la doctora y sea propicio... Bueno, invítele y para que aclare, pero parece que siempre tenemos un defecto. Partimos de la especulación. Entonces un señor especuló en una nota en Diario El Universo, en un editorial, que yo iba a hacer el conteo rápido. E inmediatamente se creó la historia de que iba a hacer el conteo rápido, y resulta que adicionalmente en este frame, en este encuadre de fraude electoral, resulta que el conteo rápido que yo iba a hacer, que nunca estuvo programado, nunca estuvo pensado, que yo lo haga, era parte de un fraude electoral. Así fue como se lo planteó. Yo de hecho hablé con usted, Gonzalo. Pero bueno, qué bueno que se haya aclarado que era la Politécnica, que siempre fue la Politécnica, y yo nunca tuve nada que ver con ese tema. Ese conteo rápido, según la información que dio el propio presidente del Consejo Electoral, estaba dentro del margen de error con relación al 40% del umbral. Es decir, había una cercanía del resultado del conteo rápido con el resultado, con el resultado final demasiado corto. Entonces no permitía finalmente que se pueda dar resultados con certeza. Ustedes recuerden el caso de México, de la elección entre Felipe Calderón y... esa sí que estuvo apretadísima. En esa elección hubo una diferencia de 0.37%. El IFE, el Instituto Federal Electoral, hizo un conteo rápido. El conteo rápido arrojó un resultado favorable al otro candidato, adicionalmente, a López Obrador. López Obrador estuvo como 5 meses, un año, una cosa así, tomado el Zócalo diciendo que hubo un fraude electoral, porque el IFE cometió el error de difundir la información del conteo rápido, que daba una información distinta a la que dio finalmente la elección. ¿Por qué? Porque estaba dentro del margen de error. Entonces, ahí hay un tema donde normalmente quienes hacen esto tienen la responsabilidad de decir, a ver, señores, si es que el resultado está dentro del margen de error o la muestra no se estabilizó, que son las dos opciones, no se pueden dar resultados, porque son inciertos, porque puede pasar, no necesariamente va a pasar lo que dijeron. Entonces, esta es la razón, entiendo yo, por la cual el CNE no da el resultado del conteo rápido. Ingeniero Mafla, ¿qué opina usted de la explicación del doctor Omar? Yo creo que el gran error es del CNE, y no solamente en esto de las estadísticas de los conteos rápidos de Exit Poll, sino en general en la falta de un sistema de controles que garanticen la transparencia y la equidad electoral. En relación a los exit polls, si ya se cometió el error de publicar los exit polls, ¿no?, que tienen un margen de error mucho mayor, lo que debió hacerse es publicar el conteo rápido, que tiene un margen de error mucho menor y que es más exacto, aclarando que dadas las circunstancias no se podía no declarar ganador, y que se prohíba a las organizaciones políticas pronunciarse en ese sentido y esperar los resultados oficiales del CNE. Yo creo que para la segunda vuelta esto debe rectificarse, es decir, a las empresas que quieren participar con el exit poll, aclararles que tampoco pueden pronunciarse para evitar este caos. Sí. Porque basado en los resultados del exit poll, de uno y otro lado se proclama fraude. No se dice si 4 o 3 de los 4 exit polls me dan la victoria y luego los resultados del CNE me reducen ese porcentaje, por lo tanto hay fraude. Y no resiste al menor análisis, se menciona. Esto o sea, obviamente no tiene ningún asidero formal, repito, ningún asidero estadístico. Para la segunda vuelta, el CNE debe establecer controles públicos, objetivos, técnicos, que garanticen que esta situación no se vuelva a dar. El señor presidente de la República se inserta exageradamente a partir de un par de semanas antes de que se produzca la primera vuelta, se inserta exageradamente en una campaña que habría dado a Moreno
yo creo que mejores resultados. O usted piensa distinto o ustedes piensan distinto. Pero permítame preguntarles al doctor Terán y a usted, distinguido caballero que nos acompaña, ingeniero Enrique Mafla. Gonzalo, el fraude les fracasó. Les fracasó el fraude. ¿Cómo era el fraude? No se imaginaron la reacción del pueblo. Es que el asunto era clarísimo, pues llegar exactamente al 40% de la votación y la diferencia de más de 10 puntos con el segundo. La diferencia de más de 10 puntos estaba dado, solamente había que consolidar el 40%, por décimas que les faltaba. Pero no se imaginaron la inmediata reacción del pueblo, que no solamente fue frente al Consejo Nacional Electoral, fue en varias ciudades del país donde el pueblo se expresó radicalmente en contra de estas acciones fraudulentas. Y en muchas de las provincias se demostraba las perspectivas y los resultados fraudulentos que se habían dado. Existen fotos de sitios donde se encontraron miles de cédulas botadas, donde se encontraron papeletas, actas botadas. No hubo la suficiente entereza para controlar y dar seguridad al transporte de actas. Todo eso es una mecánica fraudulenta. El pueblo reaccionó, y reaccionó el pueblo, reaccionaron las Fuerzas Armadas, reaccionó la Iglesia. Entonces eso les puso un alto y obviamente refrendaron sus puntos de vista. Yo pienso, Gonzalo, que para la segunda vuelta se ha empezado a actuar con cierta audacia, con cierto cinismo y con cierta perversidad. ¿Por qué lo digo? Porque ante el fracaso que tuvieron, la fiera está herida de muerte, como se dice. Y cuando una fiera está herida de muerte es cuando más peligrosa se vuelve, porque se vuelve más agresiva, porque sabe obviamente que va a morir. Y en sus estertores pues lanza toda su fuerza. Entonces entiendo que en el régimen existe un plan A y un plan B. El plan A es obviamente para la segunda vuelta. Para la segunda vuelta, obviamente, intentar ganar la segunda vuelta a como sea. Va a haber inescrupulosidad, como se la ha existido. Va a seguir incrementándose la campaña subliminal desde el punto de vista oficial. Se van a seguir las sabatinas como que no ha pasado nada. El Consejo Nacional Electoral en ningún momento pondrá algún tipo de prohibición a determinadas acciones del régimen, no lo puede. Y entonces, pues, todo se va a ir consolidando en una perspectiva, en un intento fraudulento a lo posterior. Si es que les falla el triunfo electoral, ¿apelarán? De cualquier forma, no apelarán, porque el plan B es el siguiente. ¿Apelarán a algún otro procedimiento? El plan B está previsto ahí para ellos. ¿Cuál es? Apelarán a la ingobernabilidad de quien gane. Le harán la vida imposible, le convertirán en un rehén del correísmo. Y yo he demostrado. Supongamos que gane Lasso y llegue a la presidencia de la República, pero él va a ser presidente solamente en el ámbito ejecutivo, porque todos los poderes están en manos del correísmo. Todos los poderes. Y eso va a prolongarse por lo menos más de 1 año y medio del régimen posterior. Entonces le van a hacer la vida imposible. Entonces yo desde ya, Gonzalo, he señalado que es necesario que si gana la oposición, tienen que haber pronunciamientos clarísimos sobre el futuro, sobre la forma como se va a desmontar toda la estructura correísta que amenaza la estabilidad y la gobernabilidad del país. ¿Usted habla de la muerte cruzada? La muerte cruzada no va a servir tratar de nada. Ese tema después de contados instantes. No va a servir de nada. Yo pienso que la única salida es la Asamblea Constituyente. Porque la muerte cruzada no va a llevar a nada, ¿no? Además, la muerte cruzada usted la puede aplicar 1 año después de haberse iniciado el régimen. Entonces eso significa que con toda la estructura correísta
que le va a mantener como rehén al nuevo gobernante, va a haber un año de desperdicio, un año que va a ser gravísimo frente a una crisis económica que viene, donde tiene que tomarse decisiones radicales. El señor radicales. Lasso anuncia es una consulta. Ya, eso yo he señalado siempre, eso no está muy claro. Hablan de una consulta para desmontar toda la estructura correísta. Pero para convocar a esa consulta necesita primero el visto bueno del CNE, correísta, necesita el visto bueno de la Corte Constitucional, correísta, y usted cree que el CNE y la Corte Constitucional le van a permitir a Lasso que convoque a una consulta para mandarles a estos señores a la casa. No lo van a permitir jamás, desde ningún punto de vista. Entonces el cambio tiene que ser estructural, es perversa la estructura correísta que existe en este país. Pero difícil y eso solo se podría desmontar, ¿no?, desde el punto de vista democrático y legal, con una asamblea constituyente. Pero una asamblea constituyente que no solo sea de la partidocracia, sino que intervengan movimientos sociales, organizaciones clasistas, sindicatos, cámaras, etcétera, todos los organismos que tienen que ver con el futuro y la vida de la nación.